Capítulo 4. En Ansel había muchos que consideraban que la tierra que había fuera, al menos más allá de las granjas, era un lugar salvaje. No lo era. Su padre le había contado una vez cómo era un verdadero lugar salvaje. A pesar de que su familia era considerada valiente por vagar por los bosques de las afueras de Ansel, eran relativamente pacíficos. Los árboles estaban apiñados, en cuyas bases se podían recolectar hongos y tubérculos si se sabía cuáles eran buenos y cuáles no, y las ardillas subían y bajaban rápidamente por sus troncos, aferrándose a la corteza con sus diminutas garras. El extraño zorro, raro pero no inusual de ver durante el día, asomó la cabeza al oírlos o percibir su olor, se tensó y salió corriendo. El ciervo hizo lo mismo, tal vez incluso reconociéndolo como un cazador. Los pájaros gorjeaban desde las ramas y seguían sus movimientos con ojos brillantes, mientras una ligera brisa agitaba las hojas sueltas que apenas comenzaban a volverse anaranjadas y caían al suelo. Pronto llegaría el momento de la cosecha. Pronto, los campos estarían llenos de hombres y mujeres que arrancarían cuidadosamente raíces y verduras del suelo, y los almacenes estarían limpios de ratas y alimañas. Nunca confiaron en él para que trabajara en los campos, por temor a que arruinara las cosechas con su enfermedad. Normalmente, lo dejaban para cazar ratas o, si el carpintero estaba desesperado, para fijar tablones a barriles y cajas de comida viejos que habían sido mordidos por dichas alimañas. El trabajo consistía únicamente en clavar tablones sobre los puntos débiles, pero era un trabajo bueno y honesto, y Cobin siempre se aseguraba de que le pagaran por ello con un poco de cerveza y monedas. El alcalde había sido bueno con la familia Ark, incluso después de que sus propias peculiaridades asustaran a la mayoría de la gente del pueblo. No fue hasta que las ramas se rompieron bajo sus pies que recordó que no estaba solo. Cazar era a menudo un trabajo solitario y era fácil volver a caer en los viejos hábitos. Una rápida mirada hacia atrás le mostró que las dos cazadoras todavía estaban con él. Más aún, caminaban con su equipo más pesado sin señales de fatiga, ni siquiera un ligero tinte de rojo en sus mejillas o respiración dificultosa. Tampoco temían por su entorno, aunque supuso que eso era de esperar. Pirra captó su mirada y le devolvió una sonrisa alegre. Jaune volvió a mirar hacia adelante y se aclaró la garganta. El río está justo ahí adelante. No es demasiado profundo y conozco el mejor lugar para cruzarlo. Nos mojaremos los tobillos, pero nada más. Un poco de agua no nos hará daño, dijo Pirra. La cueva, interrumpió Cinder con impaciencia. ¿Está más allá del río? Un poco más allá, sí. Hay un pequeño tramo de bosque y luego da paso a las pisadas. Son esas montañas que viste a lo lejos. Son más bien colinas, admitió, pero las laderas son bastante empinadas y rocosas. Hay un par de cuevas en el fondo. El sonido del río interrumpió la conversación. No era algo muy fuerte fuera de los meses de primavera, cuando los niños no podían entrar. Hasta entonces, era difícil ahogarse en él sin mucho esfuerzo. Sin embargo, estaba helado y llegaba hasta las rodillas en su parte más profunda. En invierno, se sabía que no se congelaba, pero que provocaba congelación en las personas que lo cruzaban sin tener cuidado. Ahora haría frío, pero no de forma desagradable. Parece limpio, comentó Pirra. ¿Esto viene de las montañas? Allí arriba hay un manantial que brota por la ladera y gotea hacia abajo. Podríamos seguir el río hasta allí, pero es una pared de roca escarpada y las cuevas no están en ese lado. Jaune avanzó hacia el norte río arriba con las cazadoras a cuestas, señalando hacia adelante donde el agua burbujea visiblemente y forma espuma sobre rocas altas y guijarros. El terreno es más alto allí. Ese es nuestro punto de cruce. No era un vado muy estrecho. Era demasiado estrecho para caballos o una carreta, pero lo suficiente para que un humano pudiera abrirse paso. Jaune sacó su lanza y usó la culata para apuñalar y probar el afloramiento rocoso antes de cada paso. Siempre había resistido antes y normalmente no lo habría hecho, pero lo último que quería era que demostraran que era un tonto delante de ellos dos. El agua estaba tan fría como se esperaba, lo que le provocó un gruñido y un breve siseo a Pirra, un sonido reflexivo, sospechó. Cinder tomó su arco de su espalda y lo sostuvo sobre su cabeza a pesar de que el agua no estaba lo suficientemente cerca. En fila india, avanzaron lentamente, Jaune probando cada paso y advirtiéndoles de los resbaladizos. Era tentador, pero en última instancia tonto, tratar de usar las piedras que sobresalían del agua como escalones. Sin embargo, estaban mojadas y resbaladizas, especialmente aquellas con musgo creciendo sobre ellas.
Papá le había advertido que tuviera cuidado con atajos como ese, porque a menudo no se usaban por una buena razón. Jaune fue el primero en salir al otro lado y se dio la vuelta con lo que esperaba que fuera una actitud caballerosa, extendiendo una mano hacia atrás. Pirra tomó y agarró su muñeca y le permitió sacarla, pero Cinder solo puso los ojos en blanco y salió por su cuenta, atando el arco detrás de su cintura. Jaune llevó su mano hacia atrás y se hizo un gesto con el dedo índice con timidez. Sabía que eran cazadoras y que estaban muy por encima de él, no era gracioso, y el desdén fácil de Cinder le hizo preguntarse si Pirra no solo le estaba siguiendo la corriente. No estás en su liga, Jaune. Deja de pensar como si lo estuvieras. No son muchos los habitantes del pueblo que llegan tan lejos, dijo, sintiéndose tonto mientras lo decía. Para ellos, debía parecer una tontería que un pueblo ni siquiera se atreviera a cruzar un río que habían cruzado en menos de 2 minutos. Sin embargo, no se trataba tanto de una superstición como de una cuestión práctica. Ansel no era lo suficientemente grande como para necesitar tanto espacio o recursos, por lo que nunca había habido necesidad de atravesarlo pesadamente o de buscar comida. Ya no estamos lejos, continuó. Los bosques de aquí son un poco más peligrosos. En esta época hay sobre todo lobos, pero hay algún oso que podría estar intentando conseguir comida para el invierno. No estaba seguro de la amenaza que eso podría representar para ellos, y añadió. Normalmente nos alejamos cuando vemos uno y damos la vuelta o retrocedemos. ¿Es eso lo que harías tú? Un oso no es una amenaza para nosotros, dijo Cinder. Pero no buscamos peleas sin sentido. Bien. Bueno. Daremos un rodeo si eso sucede, dijo. A menos que usemos la cueva que ustedes dos quieren. Jaune sacudió el agua de su lanza y apuntó la punta de hierro hacia adelante. Es por aquí. Cuidado con donde pisas, a los animales les gusta esconder sus madrigueras en la base de los arbustos para ocultarse. Tal vez quieras caminar por donde yo camino. Probaré el terreno que está más adelante. Apuñaló el suelo con la culata de su lanza para enfatizar sus palabras y los dos asintieron. Debían estar tan acostumbrados a esto como él, probablemente más, pero no vio ningún bastón que pudieran usar. Con un encogimiento de hombros, continuó, a un ritmo lento, pero uno en el que empujaba hacia adelante con el mango de su lanza. El objetivo era sentir cuando había un agujero más adelante bajando demasiado la culata, evitando así un tobillo torcido o roto. Eso podría ser fatal en esta zona, aunque le había sucedido a él 2 veces y a sus hermanas unas cuantas veces cuando bajaron la guardia, y aún no le había costado la vida a nadie. No lo haría aquí con 2 cazadoras, pero de nuevo, preferiría no humillarse. Fueron pacientes, por lo que él estaba agradecido. El último tramo de espeso bosque fue recorrido casi en silencio, salvo por Jaune, que arrancaba enredaderas y ramas, pisoteaba arbustos y, de vez en cuando, les señalaba una madriguera y les hacía caminar con cuidado alrededor de ella. Los animales evitaban su camino, salvo las ardillas, que les parloteaban enfadadas cuando pasaban por encima de los alijos de nueces almacenadas, y no pasó mucho tiempo antes de que los árboles se aclararan y las paredes rocosas de color ámbar de las pisadas aparecieran elevándose ante ellos. Retorcido con enredaderas e incluso algún que otro árbol obstinado que había decidido desafiar a la naturaleza y plantarse a mitad de camino, era una pendiente anormalmente empinada que conducía a una cima igualmente extraña y aplanada. Jaune había estado allí una vez con su padre y Saffron, cuando decidieron llevar una cuerda y explorarlo. Había algunos animales, en su mayoría pájaros, que lo habían convertido en su hogar, pero los huevos que recogían no hacían que valiera la pena el esfuerzo y no lo habían escalado desde entonces. Se podía escuchar el manantial brotar de la pared rocosa que daba la vuelta a la esquina hacia el este, fuera de la vista pero audible mientras se estrellaba contra el río que había tallado en el limo y la roca con pura fuerza. Eso es, dijo Jaune sin necesidad. Las pisadas. Impresionante. Dado que fue Cinder quien lo dijo, se lo tomó muy en serio. Es como si un gigante cortara una montaña por la mitad y se llevara la parte superior. Es un corte suave. No es tan fácil llegar hasta allí, dijo. Pero desde aquí abajo parece que sí. ¿Dónde están las cuevas? Jaune señaló hacia el oeste, lejos del agua que corría. Por aquí. Están repartidos por toda la base y son bastante fáciles de encontrar una vez que estás aquí. Fiel a sus palabras, no tardaron mucho en encontrar la primera entrada escarpada, una hendidura vertical en la roca que daba paso a una amplia boca de cueva de la que salía un cálido y fétido olor.
Ya se veía otra más abajo, mucho más estrecha, lo bastante para que una persona tuviera que pasar por ella de lado. Los anales dicen que la cueva estaba oculta y que solo la luz de un fuego en su interior delató al señor oscuro, dijo Pirra más a Cinder que a él. ¿Podría ser realmente este? Los anales pueden estar equivocados, dijo Cinder. Pero yo también tengo mis dudas. Compruébalo de todos modos. Mia, ven conmigo. Investigaremos lo siguiente. Jaune observó a Pirra dirigirse a la boca de la cueva y dijo: ¿Pero qué pasa si hay un oso? Pirra le devolvió el saludo para decirle que estaba bien, pero Cinder solo lo agarró del codo y lo arrastró lejos. ¿Qué crees que podrías hacer si estuviéramos en peligro? Preguntó. Si hay un oso, ella se ocupará de él. Tu trabajo es guiar. No pelear con ellos. No tener una opinión. Lo sabía, por supuesto, pero el recordatorio de Cinder fue lo suficientemente frío como para hacerlo estremecer. Pirra pronto desapareció en la primera cueva y Cinder los tenía en la segunda, el estrecho peñasco. La mujer plantó sus manos a ambos lados de la grieta y miró dentro, retrocediendo después de unos segundos. Hay una pequeña cámara dentro, dijo Jaune. Lo vi. Entraré primero para asegurarme de que sea seguro. Tú vendrás después. ¿Enciendo una antorcha? Eso no será necesario. Cinder se tomó un momento para quitarse el arco y apoyarlo contra la pared rocosa, luego también para quitarse la capa de viaje, que podría haberse quedado atascada. Se ató el cabello en una cola de caballo y lo metió también en su cota de malla, antes de colocar una bota y una mano en la grieta y moverse detrás de ella. De memoria, Jaune sabía que era claustrofóbicamente estrecho, pero nunca había quedado atrapado adentro y era más ancho que Cinder. La cazadora se metió dentro y, después de unos momentos, le pidió que la siguiera. No era difícil entender por qué no hacía falta una antorcha. Cinder levantó la mano izquierda y una llama generosa titiló en la palma, brillando entre los dedos ahuecados y proyectando sombras de un naranja intenso sobre las paredes de roca. La caverna era pequeña, estrecha pero, afortunadamente, vacía. No había caminos más profundos que salieran de ella y las arañas se escabullían por las paredes hacia pequeñas grietas para esconderse de la luz. Había estado allí una o dos veces cuando era más pequeño, cuando parecía un juego divertido esconderse de sus hermanas mayores y provocarles un ataque al corazón, y una vez cuando era mayor y las burlas de los otros niños le hacían necesitar un lugar donde desahogarse. Siempre había sentido que era un refugio seguro para eso, un lugar al que podía ir sin que lo persiguieran. Era su lugar secreto, un lugar donde podía esconderse cuando se sentía triste, donde podía gritar enojado, llorar o simplemente sentarse en la oscuridad silenciosa y pensar las cosas sin preocupar a su familia. Tener a Cinder allí se sentía mal, como si hubiera entrado en su santuario y lo estuviera ensuciando con su presencia. La quería fuera y deseaba no haberle hablado de ese lugar. Aburrido, sacudió la cabeza. ¿De dónde habían salido esos pensamientos? Claro, ella era grosera en comparación con Pirra, pero no había hecho nada malo. Aparte de abrirme la mejilla. Si Pirra no me hubiera curado, todavía estaría lamentándome por eso. Este es el lugar, dijo Cinder por fin. Se dirigió con determinación hacia la grieta y gritó: Pirra. Lo tenemos. Ven. Pasaron 1 o 2 minutos antes de que Pirra se abriera paso entre la multitud, con la cota de malla raspando la roca. Su espada se balanceó en su cadera izquierda detrás de ella, resonando contra la roca cuando finalmente entró. ¿Estás segura? Preguntó emocionada. Ah, está escondida. Tal como dicen los anales. Más que eso, la estrecha entrada por la que el señor oscuro mató a 8 de nuestras hermanas, señaló Cinder. Imagina tener que luchar contra un enemigo escondido aquí. Estarías prácticamente indefensa, atrapada en el lugar y serías presa fácil de su magia. Jaune no pudo evitar pensar lo mismo que la pobre alma que estaba dentro. Este refugio para él comenzaba a sentirse cada vez más como una jaula. Las paredes lo presionaban, amenazando con asfixiarlo, y el calor aumentaba, quemando hasta que le costaba respirar. Jaune jadeaba en busca de aire, sudando y apretando las manos con fuerza mientras el calor se volvía insoportable. Ahora estaba por todas partes, quemándole la piel y succionando el aire de sus pulmones. Quería toser, pero el movimiento quedó atrapado en su garganta y amenazó con ahogarlo. No podía respirar. Iba a... Jaune. Pirra le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? ¿Qué? Estabas temblando. Jaune tragó saliva y se secó la frente, consciente de repente de la cantidad de sudor que tenía en el dorso de la mano.
Aunque la llama de Cinder iluminaba el camino, no se podía decir que la pequeña cueva fuera cálida, y mucho menos tan calurosa como había pensado en ese momento. El aire era un frío otoñal y, aunque en el interior hacía un poco de humedad, no era tan malo. Había estado allí muchas veces antes, e incluso había encendido una pequeña fogata junto a la salida sin sufrir un ataque de pánico como este. ¿Qué le había pasado? Estoy bien, dijo. No soy muy bueno en espacios reducidos. Mentira. Estaba bien en ellos, genial, incluso. Eran excelentes para escapar de animales hambrientos y de otros más grandes con los que no podías luchar. Entonces, ¿estás diciendo que una vez pelearon contra el Señor Oscuro y lo capturaron aquí? Lo mataron, dijo Cinder distraídamente. Estaba inspeccionando el suelo y las paredes. Mucho antes de nuestra época, antes de que naciéramos ninguno de nosotros. Fue hace 3 señores oscuros. Lo siguieron hasta aquí, pero mató a cualquiera que intentara entrar. Se tomó la decisión de sacarlo con humo. Se encendieron hogueras en el exterior y se enviaron llamas y humo hacia el interior. En lugar de irse y enfrentarse a la justicia de la Reina de la Eternidad, eligió quedarse y quemarse hasta morir. Después de una larga pausa, dijo, probablemente se asfixió con el humo y murió a causa de él. De repente su pequeño refugio secreto ya no parecía tan seguro. ¿Te importa si espero afuera? Estamos apretados aquí. Oh, sí, por supuesto. Está bien, ¿no es así, Cinder? Sí, sí. Como él quiera. No lo necesitamos aquí. La cazadora de cabello oscuro ni siquiera levantó la vista de su investigación. Con una sonrisa cansada para Pirra, salió corriendo de la cueva lo más rápido que pudo, raspándose el brazo al salir. Eso tenía que ser una coincidencia. El fuego de Cinder, los confines cerrados, el calor, la historia debió haberle vuelto loco. Él no era el Señor Oscuro, no podía serlo. Así lo habían dicho, y había sangrado cuando Cinder lo había cortado. Su brazo ahora tenía una línea rosada de donde se había rascado con la roca en su prisa por escapar. No lo suficientemente profunda como para cortar o supurar sangre, pero lo suficiente para mostrar que podía ser cortado. Si tuviera su aura, no tendría esto, pensó. Era extraño mirar una serie de protuberancias rosadas en su piel y sentir orgullo. Estas, y todas mis otras cicatrices, son la prueba de que soy yo. No, no soy otra persona. No soy él. Las pesadillas eran suyas. Las visiones eran suyas. Esta vida era suya. De nadie más. Jaune se dejó caer para sentarse contra la roca junto al arco y la capa de Cinder y cerró los ojos. Su corazón todavía latía con fuerza. Tal vez, solo tal vez, no debería haber venido allí. Tal vez su padre tenía razón. Cuanto antes terminara esto, mejor. Había pasado una hora entera cuando las 2 cazadoras regresaron. No tenía ni idea de qué podían estar haciendo en una cueva tan pequeña durante tanto tiempo, pero aún así apreciaba el silencio. Le permitía ordenar sus pensamientos, descartar a los demás y recordarse a sí mismo que habían dicho que no estaba poseído. Sus propias dudas no importaban, no podían importar, ante eso. Eran las elegidas de la diosa. No cometerían errores como ese. ¿Encontraste algo? Se obligó a preguntar. Nada, dijo Pirra, sonriendo alegremente. Y eso es todo lo que necesitábamos. Si no ha estado aquí, esa es una región que podemos tachar de la lista. Bien. Esa fue una gran noticia, lo suficiente como para que tuviera el coraje de preguntar. ¿Realmente habría ido a algún lugar donde lo encontraron antes? En el pasado, el Señor Oscuro siempre es perseguido y a menudo se deja llevar por la locura y la ambición. Como tiene recuerdos de cada una de sus vidas, es una tendencia recurrente que vuelva a sus antiguos puestos de avanzada. Creemos que se trata de un instinto de seguridad, un impulso subconsciente de ir a donde sabe que es seguro. Hay algunas señales de que se utilizó en el pasado, dijo Pirra, pero son señales distantes y no suficientes para basar nada en ellas. Él no está aquí ahora y eso es lo importante. ¿Dices que poca gente viene tan lejos? En realidad solo mi familia. ¿Tú o tus hermanas visitáis la cueva? No me gusta estar ahí, mintió. Pero a mis hermanas sí. ¿Podrías preguntar? No. El Señor Oscuro solo posee hombres y no tiene sentido investigar más sobre esto. Las cuevas no solo son utilizadas por monstruos, osos, cazadores, viajeros y ladrones. Podría haber sido cualquiera o cualquier cosa. Cinder tomó su arco una vez más y se puso la capa. Regresemos a tu aldea.
Recogeremos nuestros caballos, a la chica con talento y nos dirigiremos a la capital. De vuelta a casa. Gracias a Dios. A pesar de toda su experiencia allí y de toda la emoción que había sentido antes ante la idea, anhelaba volver a estar en un hogar familiar, incluso si su padre estaba dispuesto a darle una paliza por haberse escapado en primer lugar. En ese momento, no lo tomaría como nada más que lo que merecía. Jaune forzó una sonrisa para las cazadoras y señaló hacia el bosque, agarrando su lanza hasta la mitad del mango y siguiendo el camino que habían tomado de regreso lo mejor que pudo. Cuanto más se alejaban de las pisadas, más tranquilo se volvía su corazón. El bosque le resultaba más familiar, más vivo, y los sonidos de todos los animales y pájaros ayudaban a calmar su alma de una forma en que las imágenes de humo y llamas ardientes no lo habían hecho. Era fácil pensar que todo estaba muy lejos, y que pronto las cazadoras y todos esos estúpidos pensamientos sobre los señores oscuros y la guerra también lo estarían. Pronto, solo estaría él, el bosque, el ciervo y un arco. Como debían ser las cosas. Lamento que ambos hayan terminado perdiendo el tiempo, dijo alegremente. La falta de resultados no le molestaba en lo más mínimo, pero eran los elegidos de la diosa y merecían respeto, fuera cual fuera su opinión. No fue un desperdicio, dijo Pirra. Hemos identificado dónde no está y también hemos descubierto una posible nueva hermana. María. ¿Puedes decirnos algo sobre ella? Claro. El cambio de tema fue más que bienvenido y Jaune se sumergió en lo poco que sabía sobre la hija del granjero. Como la mayoría de los niños de Ansel cuando crecían, ella no había tenido tiempo ni atención para él, pero él conocía historias de sus hermanas. Nunca hubo nada inusual en ella. Nada que nos hiciera suponer que ella era la elegida. No suele ser así. El aura puede manifestarse en momentos de gran peligro, pero como la mayoría de las personas viven vidas pacíficas, no se nota. Hace falta algo más que los rasguños y golpes cotidianos para que aparezca. Por eso nosotros, y otros como nosotros, visitamos pueblos y ciudades cuando podemos. Nunca hay suficientes elegidos. ¿Para luchar contra el Señor Oscuro? Para ser sinceros, no hay muchas luchas. De vez en cuando, un Señor Oscuro lo intenta, pero son superados en número y en potencia. Nosotros tenemos la gracia y el don de la Reina de la Eternidad, y el entrenamiento y el tiempo para dominarlos, mientras que él, en el mejor de los casos, solo tendrá una comprensión limitada de su poder. Han pasado más de 100 años desde que un Señor Oscuro logró reunir una fuerza y comenzar una guerra en condiciones. De vez en cuando, un impostor podría intentarlo, espetó Cinder. Pero a menudo son líderes de bandidos o capitanes mercenarios que intentan hacerse pasar por importantes o intimidar a sus compañeros. Una pérdida de tiempo cuando nos lo piden. Aún así, siempre es bienvenida tener más hermanas. El árbol que estaba a la izquierda de Jaune explotó de repente y lo cubrió de ramitas afiladas y astillas que se le clavaron en la piel. Gritó y luego se tragó el aire cuando sus ojos captaron la enorme y descomunal forma negra que se acercaba. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón se encogió y podría haber perdido el control de su vejiga si no lo hubieran tirado del suelo. Al chocar contra un árbol, de repente se dio cuenta de que había dos cazadoras frente a él. Cinder lo había sacado del camino del peligro mientras Pirra gritaba un desafío y atacaba a la bestia con el acero desenvainado. Era una cosa enorme de más de 2 metros de alto, con brazos tan gruesos como el tronco de un árbol y hombros encorvados y descomunales salpicados de púas feroces que parecían huesos. Un Grim. Gritó. Quédate quieto. Gritó Cinder y lo empujó contra el árbol otra vez. Se apartó de él y sacó una flecha de un carcaj de cuero fino que llevaba atado a la parte posterior de la cadera, colocándola en la cuerda del arco, pero sin tensarla todavía. ¿Necesitas ayuda? Le gritó a Pirra. Estoy bien. Gritó Pirra. La pelirroja se tambaleó bajo una garra tan grande como su torso, levantó la espada y clavó la espada en la parte inferior del brazo de la criatura, justo en las articulaciones entre el codo y el antebrazo. La espada se soltó un segundo después, esparciendo sangre carmesí sobre la hierba y las hojas. El Grim, lo más parecido a un oso si un oso podía ser tan gigantesco, rugió con furia y levantó ambas manos como si quisiera barrer a cada tres que se cruzara en su camino. En una exhibición de increíbles acrobacias, Pirra corrió hacia el árbol más cercano, saltó y pateó su tronco, usándolo para levantarse sobre sus brazos incluso cuando el árbol se partió en pedazos por la mitad. Aterrizó en el otro lado, sacó su espada y apuñaló la máscara huesuda del monstruo, hundiendo la punta en la cuenca del ojo izquierdo antes de liberarse.
Encárgate de los demás, hermana. Gritó Pirra. Ursa rara vez viaja sola. Ursa, ¿esas cosas tenían nombres? ¿Y podría haber más? Su padre les había enseñado qué hacer si un Grimm alguna vez se acercaba a Ansel, pero todo ese entrenamiento ahora se sentía muy lejano. Agarró su lanza con dos manos temblorosas y observó cómo Pirra luchaba contra una bestia y Cinder se alejaba lentamente de él, con los ojos bien abiertos en busca de más. Había dos cazadoras, se dijo a sí mismo. Estaría bien. Pero la pregunta de por qué los Grimm estaban tan cerca de Ansel lo tenía clavado en el sitio. Retrocedió aún más, tratando de poner distancia entre él y la pelea de Pirra. Su espalda rozó otro árbol, la corteza afilada se clavó en su espalda. Un aliento caliente y apestoso le cayó sobre el cuello. Jaune levantó la vista y sus ojos se abrieron como platos mientras la cabeza de una segunda bestia lo miraba fijamente, su masa parcialmente oculta detrás del árbol contra el que estaba apoyado, con una de sus poderosas garras sobre él y la otra sobre otro, como si quisiera salir a flote. Por un segundo, pareció tan sorprendida de verlo como de verlo. Solo por un segundo. La corteza se quebró cuando el árbol contra el que se apoyaba fue arrancado con una de sus manos, arrancado de raíz y tirado lejos antes de que pudiera estabilizarse. Jaune se tambaleó hacia atrás, los pies lucharon por agarrarse y lo lanzaron hacia él. Su estocada con la lanza fue torpe y golpeó inofensivamente su mandíbula, apenas arañando una línea en su áspera piel negra. Con un rugido furioso, su otro brazo se acercó a él, barras ferozmente afiladas cortándole directamente el estómago. Agonía. Pura agonía. Jaune gritó de dolor mientras salía volando por encima del árbol ahora en ruinas, tropezando y cayendo de espaldas al otro lado. El golpe le había quitado el aire y probablemente había destrozado su cuerpo. El dolor estaba allí, quemándole el estómago, y fue con puro terror que se lo llevó con una mano para contener sus entrañas. Su mano tocó la tela. Su ropa de cuero, su túnica de lino y su cuerpo, entero y duro y para nada empapado de sangre y vísceras como debería haber estado. Desde su posición, con las piernas sobre el tronco sobre el que había sido derribado, de vuelta en el suelo, podía ver su propio estómago cuando miró hacia abajo. No estaba desgarrado, ni sangraba. La ropa ni siquiera estaba desgarrada. En cambio, su estómago brillaba. Un destello, casi suficiente para parecer un efecto de luz si no fuera por el hecho de que se reflejaba en la palma de su mano. No había duda de ello. Su cuerpo emanaba un suave y sutil resplandor blanco desde el área donde había sido golpeado. Desde donde un monstruo con la fuerza suficiente para arrancar un árbol entero del suelo no había logrado destripar a un adolescente sin armadura. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Habían dicho que estaba bien, habían dicho que no tenía aura. Lo habían cortado y no lo protegía, así que ¿por qué? ¿Por qué lo había protegido ahora? Jaune observó con náuseas cómo el brillo disminuía y luego desaparecía. Incluso si se hubiera ido, no había forma de negar lo que había sucedido. Ese golpe debería haberlo partido en dos. El sonido metálico de una cuerda de arco y luego de otra repitieron el ruido sordo de las flechas y un rugido de dolor. El Grimm, un espejo del primero, se estrelló hacia atrás contra varios árboles más allá de él, agitando sus poderosos brazos y derribando los árboles a su paso mientras caía. Rápida como un armiño, Cinder se lanzó hacia adentro y subió a su pecho de barril, saltó por encima de su cara, inclinó su arco hacia abajo y disparó. Luego, con movimientos practicados, tensó otro y lo disparó una segunda vez. Los pies del Grimm temblaron antes de que se quedara quieto. Jaune. Gritó Pirra. Las ramas crujieron y las hojas crujieron cuando ella pasó corriendo. Oyó su armadura tintinear y sacudirse con cada paso. Maldita sea. Jaune. Estoy aquí. Gritó. Hubo una pausa y un jadeo antes de que Pirra llegara corriendo. Una bota gris aterrizó en el tronco entre sus rodillas y ella se quedó de pie sobre él, empapada con sangre que no era la suya y con la espada todavía desenvainada. ¿Estás? Su mirada recorrió su cuerpo. ¿Estás vivo? ¿No te ha golpeado el Grimm? Me caí. Dijo, y se obligó a contener el pánico y a poner una expresión tímida, casi avergonzada en el rostro. Tenía que mentir, claro que lo hizo. Era un error. Tenía que serlo. Grité cuando lo vi y tropecé cuando apartaron el árbol. Casi me salvó la vida. Su brazo pasó justo por encima de mí. Si me hubiera golpeado, tú. Aja. Pirra sacudió la cabeza y envainó su arma. ¡Qué tonta afortunada!
Pocos hombres pueden sobrevivir a un impacto directo de una ursa, a menos que les corte. Tu torpeza bien podría haberte salvado la vida. Él vive. Gritó a Cinder. Está ileso. ¿Lo golpeó el Grim? ¿Cómo sigue con vida? No lo hizo, respondió Pirra. Jaune se sintió agradecido por lo que había hecho ella y no él, y esperaba que Cinder asumiera que eso significaba que Pirra lo había visto. Ignoró deliberadamente la mano que Pirra le ofreció para levantarlo. ¿Y si podían sentirlo en él? En cambio, se apartó del tronco y se sacudió el polvo. Fue un golpe de suerte, dijo, o le estaríamos dando malas noticias a su familia. No ha habido suerte, salvo por la gracia de la diosa, respondió Cinder. ¿Pero por qué están los Grim aquí? ¿Nos han seguido? Mantuvo el arco en alto y sus ojos escudriñaron los árboles. Su cautela ante otro ataque tal vez les impidió preguntar más sobre su historia. Estaba vivo, ileso, y su primer instinto fue creerle y estar atentos a más Grim. No estaba dispuesto a disuadirlos. Deberíamos regresar y marcharnos. Si los Grim se sienten atraídos por nosotros, no les haremos ningún bien a estas personas quedándonos. Muchacho, espetó. Te aconsejo que tú y tu familia eviten el bosque durante unos días. Una semana al menos. Deja que más Grim se cansen y se alejen. Ese sí, cazadora. Lo haré. Bien. Pirra, toma la iniciativa. Tú estás en el medio, muchacho. Regresa a la aldea para recoger a nuestra chica y marcharte. Ya hemos perdido suficiente tiempo aquí. Ansel estaba vivo y lleno de actividad cuando regresaron, poco después del mediodía, cuando le había dicho a su padre que se reunirían con él. Nicholas temblaba de rabia a la sombra de la puerta, y aunque su temblor disminuyó al verlos sanos y salvos, continuó mirando fijamente a las cazadoras, especialmente porque Pirra, que no había tenido tiempo de lavar su armadura, todavía estaba cubierta de sangre. María esperaba ansiosamente con su familia, con una pequeña bolsa de pertenencias apartada y sus padres llorando por ella. Al ver que la armadura empapada en sangre de Pirra no ayudaría, Cinder fue a hablar con ellos y dejó que Pirra recogiera sus caballos y los preparara. Jaune se alejó tambaleándose de los dos, hacia su padre, pálido y asustado. No, como podría haberlo hecho antes, por lo que su padre haría. Era demasiado tarde para tener miedo de eso, especialmente después de lo que había visto. Lo que había aprendido. Nicholas lo enfrentó, abrió la boca y luego gruñó cuando Jaune se arrojó contra el hombre más grande. Sintiendo que algo andaba mal, cerró la boca y envolvió los hombros de su hijo con sus brazos. Lo siento, susurró Jaune. Lo siento. Está bien, dijo Nicholas con voz profunda y retumbante. Vete a casa. Descansa. Podemos hablar mañana. Las cosas volverán a la normalidad muy pronto. Una vez que los de su especie se hayan ido. Ya verás. No estaba seguro de que lo hicieran, porque no sabía lo que sabía ahora, no era capaz de ponerle nombre a las voces de sus pesadillas, a las visiones que había experimentado y al aura que ahora recorría su cuerpo, zumbando justo debajo de la superficie de su piel. Ahora podía sentirla, viva y latiendo como un segundo latido. El señor oscuro había renacido. Dentro de él.